¿Qué tal, amigas y amigos? Este video decidí titularlo El misterio del medallón de San Judas Tadeo porque muchas personas cuando ven la imagen de San Judas Tadeo que lleva un medallón grande con un rostro, no saben de qué se trata. Buscan la fuente en la escritura, en la Biblia, y evidentemente la Biblia no nos dice nada. Buscan quizás en la vida de San Judas Tadeo y no siempre encuentran información. Y les recuerdo que muchos de los artistas plásticos, es decir, pintores y escultores, para hacer su obra se basaron especialmente en un libro del que ya les he mencionado, que se llama La Leyenda Dorada. Este libro de la Leyenda Dorada, escrito por Santiago de la Vorágine, es una recopilación de todas las historias e incluso leyendas que existieron antes de que él viviera. Santiago de la Vorágine vive entre 1228 y 1298 y llegó a ser el arzobispo de Génova. Bueno, este libro de la Leyenda Dorada, que es muy amplio y está incluso dividido en dos volúmenes para que sea más fácil su lectura, nos da una idea de dónde pudo venir la representación del medallón de San Judas Tadeo. Y tengo que decir que es una mezcla de dos cuestiones totalmente distintas. Trato de explicarte para que lo entiendas. Mira, nos dice esta tradición mezclada que San Judas Tadeo llevó una pintura con el rostro de Cristo a el rey Agbaro de Edesa. Fíjate, una pintura con el rostro de Cristo. Por lo tanto, lo que San Judas llevaría en el medallón sería, ¿qué? La pintura del rostro de Cristo lleno de resplandores. Pero, ¿realmente fue San Judas Tadeo el que llevó esta pintura? No. Se nos habla más bien en la leyenda dorada, como lo vamos a escuchar más adelante, que Cristo hizo un milagro, de acuerdo a esta leyenda, en donde él toma un manto, se lo pone en la cara y en la cara queda grabado su rostro. Ah, caray, fíjate, qué interesante. Él toma un lienzo y queda grabado su rostro, y ese rostro es el que va a llegar al rey Agbaro de Edesa, pero no es San Judas Tadeo el que lo lleva. Aunque, como te digo, más adelante, esta leyenda de el rostro grabado de Cristo y el viaje de San Judas Tadeo a Edesa, porque él sí viajó a Edesa, hizo que viniera una interpretación de que fue San Judas Tadeo el que llevó esta pintura del rostro de Cristo hasta Edesa. Y antes de leer el texto, porque quiero que lo escuches tal cual como lo dice la leyenda dorada y saques tus conclusiones, quiero mencionarte que precisamente a ese rostro de Cristo grabado en un lienzo es al que se le conoció como el mandilión o el manto de Edesa y al que se le llamó la verdadera imagen de Cristo. La vera, verdadera, en latín, eikon, imagen. La veraikon, lo que dio origen a la palabra Verónica. Veraikon, Verónica. Y fíjate cómo esta imagen de la verdadera imagen de Cristo, que tiene que ver con esta leyenda del rey Agbaro en Edesa, después se mezcló con otra cosa totalmente distinta. Seguramente estás adivinando a qué me refiero. A que nos dice el Evangelio que cuando Cristo iba al Calvario, una mujer, no sabemos cuál era su nombre, se acerca y simplemente le enjuga el rostro, es decir, le limpia el rostro. Hasta ahí dice el Evangelio. El Evangelio no dice que en aquel manto de aquella mujer haya quedado grabado el rostro de Cristo. Fíjate, simplemente enjuga el rostro y hasta ahí. No menciona el nombre de la mujer. Pero esta historia sagrada que está en el Evangelio, más adelante se va a mezclar con esta otra del mandilión de Edesa y van a algunas personas a pensar que a esta mujer que le acercó un manto a Cristo es la que recibió
el rostro de Cristo impreso, y a esta mujer, o mejor dicho, al manto se le llamó la Verónica, y más adelante a esta mujer que le acercó el manto a Cristo se le empezó a llamar también la Verónica. Como puedes ver, una historia se cruza con otra y después se cruza con otra y van creando leyendas que los pintores van a utilizar mucho porque se impresionan por este tipo de cosas, y como los pintores no son expertos en la historia, más bien se van a dejar llevar por estas leyendas que encontramos en libros como La Leyenda Dorada. Así dice el texto. El apóstol Tomás, después de la ascensión del Señor, envió a Judas a Edesa y le encargó que a su llegada se presentara al rey Abgaro. Dice la historia eclesiástica que este rey en cierta ocasión escribió a nuestro Señor Jesucristo una carta concebida en estos términos. Abgaro, rey e hijo de Eucaria, desea salud al buen Jesús el Salvador, quien según mis noticias se encuentra actualmente por tierras de Jerusalén. He oído decir que curas a los enfermos sin utilizar medicamentos ni hierbas de ninguna clase, y que sin más instrumentos que tu propia voz haces que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos queden limpios y los muertos resuciten. Reflexionando sobre estas cosas, he llegado a la conclusión de que tus extraordinarios poderes solo pueden explicarse de una de estas dos maneras: o porque seas el propio Dios bajado a la tierra desde el cielo, o porque seas algún hijo suyo. Como yo estoy enfermo desde hace mucho tiempo, me he decidido a escribirte para rogarte que, a pesar de las molestias que esto va a suponer para ti, tengas a bien venir hasta aquí a curarme de mi enfermedad. Me han dicho que los judíos murmuran de ti y que quieren destruirte. Sal de entre ellos, ven a esta ciudad porque, aunque es pequeña, sus gentes son honradas y en ella hay sitio para ti y para mí. Según la misma historia eclesiástica, Jesús correspondió a esta carta con otra en la que le decía a Abgaro: dichoso tú que, aun sin haberme visto, crees en mí. Ya estaba profetizado desde tiempos remotos que muchos, sin conocerme personalmente, me aceptarían, y que otros, a pesar de que me verían y serían testigos de mis obras, me rechazarían. Respecto al ruego que me haces de que me traslade a tu ciudad, tengo que decirte lo siguiente. Yo he venido a la tierra para realizar mi misión, precisamente aquí y desde aquí, y es menester que la cumpla. Una vez que la haya cumplido, es igualmente preciso que regrese a donde está el que me ha enviado, pero cuando me encuentre nuevamente en el cielo, haré que alguno de mis discípulos vaya a verte, y el que vaya te curará y te transmitirá una nueva vida. Bueno, aquí vemos entonces esta historia, evidentemente una historia apócrifa, en donde el rey Agaro le escribe a Cristo y Cristo le responde diciendo que tiene que cumplir su misión entre los judíos, pero que después de su ascensión enviará a uno de sus discípulos. Continúa el texto. Todo lo anterior está tomado de la historia eclesiástica. San Juan Damasceno, en el libro cuarto de su obra, asegura haber leído en una crónica antigua lo que sigue. Enterado Abgaro de que no tendría oportunidad de conocer a Cristo personalmente, envió a un pintor hasta Jerusalén, con el encargo de que hiciese un retrato de Jesús para poder ver siquiera en imagen al que no le iba a ser posible contemplar físicamente. El pintor intentó pintar a Cristo, pero obusfaco, así dice, obusfaco. Yo creo que es algo así como ofuscado, en fin, no puede ver. Pero obusfaco, por los vivísimos resplandores que procedían del rostro de Jesús, veíase obligado a cerrar los ojos cada vez que los abría para mirarle. Y como no conseguía captar los rasgos fisionómicos del Salvador, tuvo que desistir de su empeño. Entonces el Señor, que se estaba dando cuenta de todo,
tomó con su mano la banda de lienzo con que el pintor ceñía su túnica, la colocó sobre su propia cara, imprimió en la tela la imagen de su rostro y devolvió la prenda al pintor para que se la entregara a Abgaro, que tanto deseaba tener su retrato. Es la única parte de la historia de la leyenda dorada que habla de un lienzo en el que queda grabado el rostro de Cristo. En la aludida crónica antigua, según San Juan Damasceno, se describía la faz del Señor tal como quedó grabada en la tela mencionada. En esa descripción se decía que en la susodicha imagen los ojos de Cristo eran grandes y hermosos, sus cejas muy pobladas, su cara alargada, su frente ancha y saliente, como suele ser la frente de las personas sensatas. Posteriormente, la leyenda dorada menciona que desde que llegó la carta a Abgaro, o Abgano, porque también se le llama así, en aquella ciudad de Edesa reinó la paz en todo momento. Y menciona que cuando alguien quería atacar la ciudad, se presentaba un niño en las almenas de la ciudad que les leía esta carta y entonces todos se retiraban. Pero continúo con la parte que tiene que ver con San Judas Tadeo. Dice la historia eclesiástica que después de la ascensión del Señor, se cumplió lo que Jesús había anunciado en su carta y que las cosas ocurrieron de esta manera. El apóstol Tomás mandó a Tadeo, llamado también Judas, que fuese a Edesa y se presentase al rey Abgaro. Al comparecer Tadeo en presencia del rey Abgaro y decirle que él era el discípulo que Cristo había prometido enviarle, Abgaro, conmovido y estupefacto por lo que el recién llegado decía, y sobre todo porque por su rostro despedía resplandores divinos, se postró en tierra y temblando de emoción le adoró y le dijo: No me cabe la menor duda de que, en efecto, eres el discípulo de Jesús, Hijo de Dios, al que él se refería en la carta que me escribió y en la que me decía: te mandaré a uno de mis discípulos para que te cure y te transmita una nueva vida. Tadeo le manifestó: si crees que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, todos los deseos de tu corazón se cumplirán. Abgaro respondió: lo creo con toda mi alma, y tan convencido estoy de ello, que si se me presentara oportunidad y los romanos no me lo impidieran, aniquilaría de muy buena gana al pueblo judío por haberle crucificado. En algunos libros se lee que era de lepra de lo que Abgaro estaba enfermo y que tras del anterior diálogo, Tadeo tomó la carta que el Salvador había escrito al rey, frotóle la cara con ella y que en aquel preciso instante quedó completamente curado. Bueno, la leyenda dorada después continúa hablando sobre la predicación de Judas Tadeo en distintas partes, como hace expulsar demonios, como a la serpiente les quita el veneno y también sobre su martirio. Pero como pueden ver, queridos amigos, esta historia del rey Abgaro es la que va a dar origen a que a San Judas Tadeo se le represente con este medallón que representa una pintura que, de acuerdo a algunos, fue San Judas Tadeo el que le llevó al rey de Edesa y que fue esa pintura la que él se puso junto a la cara y recuperó la salud que tenía perdida por la lepra. La leyenda que acabamos de escuchar nos habla que fue más bien la carta la que se frota en la cara, la que se toca el cuerpo. Pero como pueden ver, se van mezclando una leyenda con otra, una tradición con otra, y van creando en los pintores imágenes como la que vemos ahora en escultura y en pintura. Algunos otros que no conocen la leyenda dorada mencionan que, bueno, sin conocer esto, que San Judas Tadeo, como era primo de Cristo, era muy parecido a él, y que por eso quienes lo veían decían que veían al propio Cristo. Es una interpretación totalmente distinta. Y otros dicen que para San Judas Tadeo lo más valioso era Cristo y que por eso era como una moneda que llevaba, porque para él lo más valioso era Cristo. Otra interpretación que no tiene fundamento alguno.
La leyenda dorada, sí sabemos que sirvió como fuente de inspiración para pintores y escultores y por lo tanto quise comentarte y leerte este texto. Que Dios les bendiga. Si les gustó este video, denle me gustó y si quieren suscribirse, aquí donde dice suscribirse para que les lleguen mis notificaciones, mis videos en la forma más fácil. Que Dios les bendiga.